Hola a todos, me llamo Eli Quintana y este es un video que lamentablemente, ¿no? Debo decirles que he interrumpido esta serie del Hacker Rank porque he tenido básicamente que cumplir con mis obligaciones como estudiante de doctorado, ¿no? Y básicamente debido a la Navidad, hoy es 26 de diciembre, tengo básicamente algún chance, ¿no? Para continuar la serie, ¿no? En el último episodio habíamos visto la primera página de lo que es el tema de los conjuntos o sets en Python. Eh, para recordar, los conjuntos básicamente son un, un- un- una estructura de datos, la cual no tiene ningún orden particular, pero cada uno de los elementos del conjunto eh, solamente aparece una sola vez. O sea, no hay elementos repetidos dentro de esta estructura de datos, ¿no? Entonces vamos a ver los tres últimos casos de lo que es el tema de los conjuntos y vamos a ir al módulo de matemáticas, que es el que sigue, ¿no? Ok, vamos a ver lo que tenemos aquí. Esto se llama la habitación del capitán, este tema, ¿no? Un señor con un apellido hindú es el gerente de un hotel infinito. El hotel tiene un número infinito de habitaciones, ¿no? Un día, un número finito de turistas vienen al hotel y los turistas coinciden en un capitán y un número de familias que tienen K miembros por grupo, donde K no es igual a uno. El capitán tiene una habitación separada, mientras que el resto tiene básicamente una habitación por grupo, ¿no? El gerente del hotel se le da una lista desordenada de habitaciones y la lista consiste en el número de habitaciones para todos los turistas, ¿no? Los números de habitaciones aparecen K veces por grupo, excepto para lo que es la habitación del capitán, ¿no? El gerente necesita que lo ayudes a encontrar básicamente el número de la habitación del capitán. Y el número total de turistas es el número total de grupos por familia, lo cual es desconocido para usted. Lo único que sabe es el valor de K y eh, el número que tiene cada uno de los sujetos, ¿no? Entonces, el, el asunto, la primera línea, básicamente consiste en un número entero, K, que tiene básicamente el tamaño de cada grupo. La segunda línea contiene una lista desordenada de elementos, ¿no? Y básicamente así se vería el input. Hay una serie de elementos. Sin embargo, el elemento número 8, que es el capitán, aparece solamente una sola vez. Así que la respuesta, mientras que los otros elementos aparecen repetidos, ¿no? El 1 está repetido, el 2 está repetido. Creo que están repetidos cada uno 5 veces, si no me falla. Cada número de grupos, ¿no? Bueno, miembros por grupo, ok. Entonces, para resolver este problema, voy a más o menos hacer un poquito de trampa, a ver qué fue lo que yo hice. Más o menos tengo una idea, pero básicamente me tomó mucho esfuerzo saberlo. Ok, demora un poquito de cargar porque estoy usando directamente el JavaScript. Demora buen rato en cargar. Ok. Básicamente es identificar básicamente el elemento único en esta cuestión, ¿no? Vemos que aquí vemos el clásico, la lectura del archivo estándar input y se leen las dos líneas, ¿no? Entonces la familia, estas líneas básicamente son strings. Entonces la primera igual si estuviéramos usando el input, también sería un string o una cadena, ¿no? Entonces en la familia, o sea, los miembros de la familia vendría a ser básicamente
los contenidos del estándar input, la primera línea, y la segunda línea vendría siendo lo que son los otros elementos, ¿no? Entonces, las que son las habitaciones son los elementos es la segunda línea, la cual va a estar dividida va a estar dividida por espacio, y aquí conservo los miembros de la familia como string, porque da igual que es string es número o cadena, ¿no? Porque es exactamente lo mismo. Luego ordeno lo que son las habitaciones y luego hago un bucle, ¿no? Entonces el bucle iría desde 1 hasta el número de habitaciones, ¿verdad? Dividido entre el número de familias o los miembros de la familia más 2, ¿no? O sea, iniciamos en 1 y terminamos en el número de familias más 1, ¿no? Porque cuando, digo, entre el número de habitaciones por número de familias más 1. Entonces, vemos que hay un check, y entonces ese check va a consistir básicamente en un conjunto del número de habitaciones que van a ir desde el número de familias multiplicado por 1 menos i, que es básicamente el iterador, hasta lo que es la familia multiplicada por i. Entonces, esto es para indicar que solamente vamos a obtener los elementos que están repetidos, ¿no? Básicamente esto, ¿no? Después que los ordenamos, ¿no? Luego, vamos a verificar que el largo eh, ¿cómo le explico? Que el largo el room check, es decir, que es básicamente el número de integrantes de la familia no es igual a 1. Si eso es verdad, simplemente continuamos el bucle, y de modo contrario simplemente ok, vamos a ver qué fue lo que hice, ¿no? Ok, vamos a hacer primero un chequeo de que la respuesta va a ser igual a si el primer número y el último son iguales, entonces la respuesta es igual al último número. Y si no son iguales, es decir, que nuestra familia, el check room es mayor, es único elemento, simplemente se toma el último elemento y se rompe el bucle. Si el número de miembros o sea, el número de habitaciones entre la cantidad de familias es igual a 1, también terminamos el bucle. Aquí debería ser break, yo creo que, bueno, no importa. El asunto es que este código lo que hace es que identifica lo que son los grupos que contienen solamente un individuo, que es el capitán, y entonces eso es lo que va a imprimir lo que es la respuesta. Así que bueno, así es como se identifica el problema del capitán. Vamos a seguir con otro problema de los conjuntos. Vamos a la página siguiente porque todo esto ya lo hemos visto, ¿no? Que son las operaciones de los conjuntos. Entonces aquí vemos para estudiar lo que es un subconjunto, ¿no? Entonces, dado dos conjuntos, A y B, su trabajo es saber si A es un subconjunto de B. Si A es un subconjunto de B, imprimimos cierto. Si A no es un subconjunto de B, imprimimos falso, ¿no? Entonces, para recordar los subconjuntos, tenemos dos conjuntos, un conjunto chiquito y un conjunto más grande. Y la idea es, ¿cómo le explico? Saber si todos los elementos del conjunto A se encuentran dentro del conjunto B. Así de sencillo, ¿no?
Entonces, el formato de entrada es que la primera línea va a contener el número de casos, el número de casos, T. La siguiente línea contiene los números de elementos del conjunto A. La línea siguiente consiste básicamente el número de elementos de los elementos separados por espacio del conjunto A. La tercera línea tiene el número de elementos eh, que hay en el conjunto B. La cuarta línea consiste en el número de elementos separados por espacio del conjunto B. Entonces, y las líneas subsiguientes básicamente representan los nuevos conjuntos B. Es decir, el número de elementos y cómo están separados, ¿no? Ujú. Ok, entonces aparentemente tengo que hacer esa misma cuestión, pero con menos de 4 líneas. A ver qué fue lo que yo hice para recordar. Apuesto que hice trampa, para ver. Ah, ok. Simplemente, simplemente lo único que hice fue, el código simplemente se había iniciado con un bucle de, de los elementos la primera línea que contiene el número de casos. Luego teníamos un conjunto A y luego el número de elementos de A y luego el conjunto, ¿no? Luego viene el elemento B y el conjunto y el número de conjuntos que hay, que eso aparecía ya imprimido, ¿no? Y tenemos el conjunto A y el conjunto B. Después simplemente imprimimos A E sub C de B, que es un método propio de los conjuntos, ¿no? Y si A es un subconjunto de B, entonces eso imprime cierto y de modo contrario imprime falso. Es sencillo, bastante sencillo, y vemos que ha probado todos los casos, ¿no? Como básicamente es una operación básicamente fundamental de los conjuntos. O los conjuntos de Python, ¿no? Que son un poquito diferentes a los conjuntos de matemáticas. Creo que en matemáticas los conjuntos pueden tener elementos repetidos. Entonces, no, vamos atrás. Entonces vamos a ver que este es el último problema que tenemos de los conjuntos antes de ir al módulo de matemáticas. No sé lo que es el strict superset. Ok. Entonces el subconjunto estricto, que creo que es una cosa eh, medio que inventada, no sé si eso exista, es un subconjunto donde hay un elemento, o sea, tenemos el primero es un subconjunto estricto. Vemos que ahí están los elementos 1, 3, mientras que el conjunto mayor contiene el conjunto 1, 3 y 4. Este es un subconjunto estricto de este, porque el elemento 4 está faltando aquí. El siguiente no es un subconjunto estricto, de hecho son iguales. Y el tercero
En el tercer caso, simplemente el elemento 5 no existe en este conjunto, por lo tanto no es un subconjunto estricto. Entonces, en el caso de ejemplo, como cada uno de los elementos está dentro del conjunto donde se está eh, valorando, no, miento, esta es la primera línea, no sé lo que es. Contiene los elementos del conjunto A. La segunda línea contiene un índice que tiene los números de los otros dos elementos. Contiene básicamente los números separados por espacio. Simplemente en estos dos se manifiesta la cuestión. No entiendo en realidad por qué es la primera línea de A, ok. Ah, ok, ok, me equivoqué. Dice que se le da un conjunto A y una serie de otros conjuntos N. Su trabajo es encontrar si todos los conjuntos, subconjuntos N dados son básicamente subconjuntos estrictos de A. Ok, ok, ok. Entonces, obviamente, ¿qué fue lo que yo hice para resolver este problema? Lo primero que hice es básicamente utilizar, este es Python 2. Vemos el conjunto original, básicamente sería el conjunto A, sería este, el L, y N es básicamente sería el número de casos, ¿no? Entonces, okay, dice que tenemos que append, ok, ok, entiendo. Entiendo por qué no es básicamente un código muy elegante que digamos. De hecho, vamos a mejorarlo, ¿no? Porque ese código no se ve muy bonito que digamos, ¿no? Ujú. Bueno, no importa, vamos a ver lo que hacemos, ¿no? O sea, primero vemos que aquí en este código por ningún lado existen lo que son los subconjuntos, ¿no? Simplemente he utilizado las listas, ¿no? La primera lista consiste en agarrar el raw input como cadena y separar cada uno de los numeritos por espacio, ¿no? Que este es el conjunto mayor. El siguiente básicamente sería exactamente lo mismo, simplemente tendría lo que es la n. Y el siguiente es básicamente estoy creando una lista vacía. Entonces, no sé en realidad lo que estoy haciendo aquí. De hecho, esto incluso lo podría omitir. Podría decir que simplemente el primer subconjunto sería este, ¿no? Y la respuesta a esta cuestión es cierta, ¿no? Temporalmente, ¿no? Luego, verifico que el largo de i y el largo, o sea, para el i en n, para el valor de i en n, si el largo del conjunto i es mayor que el largo del conjunto, es igual al conjunto L, entonces la respuesta es falsa. Porque independientemente de lo que haya, no debería, o sea, si son iguales, simplemente
indica que básicamente no es un subconjunto estricto. De otro modo, hacemos dos bucles anidados y si, si alguno de los elementos básicamente cuando estoy comparando básicamente los elementos de cada uno de los subsets no se encuentran en el otro, la respuesta es falsa, ¿no? Y si la respuesta es falsa, se rompe el bucle y se imprime la respuesta. Pero si la respuesta es cierta, este bucle continúa hasta que se va a imprimir como respuesta cierto. Bastante sencillo y no, en este caso en particular no utilicé básicamente lo que son los subconjuntos, aunque pude haber utilizado, ¿no? En lugar de hacer este bucle anidado, simplemente pudo haber utilizado el isubset antes de entrar a este enredo aquí, ¿no? Pero bueno, igual funcionó, igual utilizando, en lugar de utilizar el conjunto, utilicé listas, ¿no? Entonces vamos a irnos nuevamente a Python y vamos a ir a iniciar el módulo de matemáticas, ¿no? El módulo de matemáticas creo que es el primer módulo que se utiliza aquí en Python, dentro del HackerRank, y vamos a ver cómo se importan los módulos, ¿no? Entonces están las famosas coordenadas polares, ¿no? De las coordenadas polares, un poquito complicado la cuestión esta, tiene básicamente que ver, es una representación cartesiana de lo que son los números complejos. Entonces los números complejos son números que básicamente contienen dos partes, una parte real y una parte imaginaria. Entonces la parte real viene siendo los números que todos nosotros conocemos, mientras que la parte imaginaria es una parte que sirve para resolver lo que son las raíces cuadradas de los números negativos, ¿no? Eso fue un invento hecho por Euler, que es bastante útil, ¿no? En matemáticas. No sé exactamente cómo se utiliza, ¿no? Pero la notación básicamente sería x más YJ o YI para denotar básicamente la parte imaginaria del número complejo, ¿no? Y se puede representar mediante un plano cartesiano donde tenemos un eje que son los números reales y otro eje que son los números imaginarios. También se puede representar mediante un ángulo del mismo eje y básicamente creo que este sería el módulo y el ángulo de la representación cartesiana, ¿no? La tangente de este ángulo representaría, sería el valor del número imaginario dividido entre la parte real y básicamente creo que este es el módulo, sería básicamente la suma de los cuadrados de la parte real y la parte imaginaria, ¿no? O mejor dicho, la raíz, el cuadrado de esto, usando el teorema de Pitágoras, sería básicamente, que es lo mismo que vemos acá, básicamente sería la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Entonces el módulo ¿cómo se llama? En el módulo de matemáticas, la función phase, básicamente un número complejo, con la palabra complex podemos básicamente crear un número complejo. Vemos que esta sería la parte real, esta es la parte imaginaria. Entonces la fase, si mi memoria no me falla, es básicamente, sería el valor del ángulo que vemos aquí, que están radianes, y básicamente el complex, el ABS, básicamente, o sea, este es el módulo, ahora que me acuerdo, este es el módulo y esta es la fase. Entonces el módulo que básicamente sería la raíz cuadrada, la suma de los cuadrados, usualmente puede tener dos signos, pero por convención se usa el número positivo. Y básicamente
se tendría que utilizar el ¿cómo le digo? El Aves Complex, ¿no? Que básicamente es para calcular lo que es el módulo. Entonces, lo que nos da básicamente es un número imaginario y luego eh, tenemos que calcular en la primera línea el valor de R, que sería el- la fase, y lo que es el apps, obviamente el módulo, que sería básicamente las raíces cuadradas. Entonces, simplemente tenemos que aplicar estas dos funciones, pero antes de aplicar estas dos funciones, tenemos que tomar el formato correcto de lo que son los dos parámetros, ¿no? Que es la parte imaginaria y la parte real, ¿no? Y por eso me costó mucho trabajo hacer este ejercicio, ¿no? Entonces la manera en que lo resolví fue la siguiente. Me imagino que utilicé, creo que fue Split para hacer eso, ¿no? Entonces, obviamente, eh, utilicé el módulo CMAT, no el módulo MAT, sino el CMAT, e importé lo que es la fase, ¿no? Entonces, utilicé este es Python 2, utilicé el raw input para generar los datos, y luego utilicé todo lo que son los parámetros. Bueno, esta en realidad sería lo mismo que data, ¿no? Eso sería, ok, ahorita mismo creo que estoy convirtiendo esto a una lista donde estoy excluyendo básicamente la última posición, que sería lo que es la parte imaginaria, y estoy asignando una variable llamada signo R de valor 1, ¿no? Si el primer elemento de mi data es un signo negativo, entonces el signo de la parte real es negativo y eh, los datos van a empezar en la posición 1. Si hay un signo positivo dentro del string de data, entonces vamos a partir lo que es, vamos a crear un nuevo como le digo, una nueva variable llamada data2 y se va a partir en donde aparece el signo positivo. De otro modo, no hay un signo positivo, sino un signo negativo y se parte donde está el signo negativo. Y entonces aquí vamos a tener los signos de la parte imaginaria, ¿no? Y entonces, simplemente con este data2 vamos a obtener básicamente dos partes, la parte real, la parte imaginaria. Entonces la parte real simplemente sería, esta sería una lista, puede haber sido un tuplo, una lista de dos elementos. El primer elemento multiplicado por el signo de la parte real nos da la parte real, y la parte imaginaria básicamente sería el segundo elemento de la lista multiplicado por el signo respectivo. Y con eso simplemente creamos un número complejo y mostramos primero el módulo y luego mostramos la fase. Y ya, listo. Y con eso resolvemos el problema eh, que, que teníamos enfrente, ¿no? Para calcular lo que son las coordenadas polares del dichoso ángulo de cuestión. Entonces, este es un problema un poco más complejo. Quedado, ok, que tenemos un triángulo, no necesariamente rectángulo, un triángulo. Y entonces el triángulo, no, es un triángulo rectángulo, y el ángulo B tiene 90 grados.
tenemos un punto medio, M, y el ángulo está, y se le da básicamente la distancia de AB y de B a C. La tarea básicamente es dibujar el ángulo MBC, o sea, este ángulo que está aquí, no este ángulo que está aquí, MBC, disculpen, este ángulo que está acá. Así de sencillo, ¿no? Y simplemente debemos que redondear el ángulo al valor más, como le digo, el valor más acertado, ¿no? Acertado más, bueno, son las reglas clásicas de redondeo, ¿no? Y tenemos que hacerlo en Python 2, ¿no? Esta cuestión, ¿no? Entonces, vamos a ver qué fue lo que yo hice. Primero, importé el módulo matemáticas y básicamente esos son los dos lados del triángulo, ¿no? Luego, simplemente imprimí un string. Esto básicamente para hacer el casting string de un entero redondeado a 0. Y básicamente calculé los grados. Y dado que X y Y, básicamente son ángulos, ¿cómo le digo? Son lados de un triángulo rectángulo. Podemos utilizar el arco tangente del módulo matemática y esto nos va a dar el ángulo, pero tenemos que convertirlo a grados con la función degrees, porque esto nos va en radianes, ¿no? Y luego básicamente hacemos el formato y agregamos básicamente el signito de grado, ¿no? O también podemos haber hecho con format, es exactamente lo mismo, ¿no? Y con eso obtenemos el ángulo deseado, ¿no? Ok, ¿qué más tenemos? Tenemos la búsqueda del triángulo 2. Entonces, se nos da un número positivo y luego tenemos que crear un triángulo palindrómico de tamaño n, ¿no? Por ejemplo, tenemos el número 5, tenemos 1, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 2, 1 y ahí se acaba el triángulo, ¿no? ¿Ok? Entonces, creo que nos da una restricción. No nos da ninguna restricción. Así que vamos a ver qué fue lo que mandé. Lo que mandé fue lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer un range que va desde 1 hasta el row input, por supuesto, más 1, ¿no? Y luego vamos a imprimir 10 elevado a la i menos 1 entre 9 y eso elevado al cuadrado. Entonces eso nos da básicamente esta función matemática nos da básicamente el palíndromo eh, que es básicamente lo que se nos está pidiendo. Ok, ¿qué más tenemos en el módulo de matemáticas? Tenemos la división. Una de las funciones básicamente dentro de Python básicamente es el dipmod, el cual toma dos argumentos, ¿no? A y B, y retorna un tuplo que contiene el cociente de A entre B y el residuo, ¿no? O sea, cuando se divide 177 entre 10, sabemos que 117 entre 10 sería
170. Entre 10, 17. Pero no nos da 7. Entonces, para resolver este problema, simplemente nos dan dos números, el divisor y el dividendo, y tenemos básicamente que calcular básicamente la división, y después de eso tenemos que calcular el residuo, y después escribir el tuplo donde aparecen los dos. Entonces, básicamente sería import division from Fusion, ¿no? Esto básicamente es una cosa de Python 2, ¿no? Esto sería este tecladito de ancho. Tecladito español. Vamos a ver más o menos cómo lo dice sin ver la respuesta, ¿no? Un poquito más interesante verlo así. Estoy pendejo. Aquí al revés, import division. Claro. Voy a hacer casting. Español este. Voy a hacer casting. Excelente. ¿Con quién estaba hablando? Este es un video. Ah, ya yo me vengo para acá. Me aburrí sola. Me aburrí sola. Entonces me llamó que se da Scone. Este niñito. Bueno, aquí vemos la respuesta de esta cuestión. Básicamente eso sería la respuesta, ¿no? 0, 1, respuesta. Entonces, básicamente lo que he hecho ahorita mismo es que importé básicamente desde el raw input, que tiene que estar haciendo hay que hacer un casting entero, tanto para los valores de A y B. Luego guardé el valor del dipmod en una variable llamada respuesta, y después necesito esto. ¿Por qué yo necesito esto en Python 2? No necesito. Sí, como iba diciendo, no necesito esto. Básicamente es como para calcular la mano, ¿no?
tenemos las variables de A y B, que se utilizan básicamente el raw input, que se hace un casting entero, luego se usa la función dipmod, que es una función propia de Python, no se requiere módulo matemáticas, y simplemente se imprime el valor del tuplo que da por resultado. Tenemos el primer valor, el segundo valor y tenemos la respuesta, ¿no? Y si aplicamos esta cuestión, vemos que debe resultar bien para ambas cuestiones, ¿no? Y funcionó bastante bien. A ver, creo que vamos a darlo hasta... bueno, los cálculos para exponenciación. Eso lo vamos a ver en un siguiente video. Así que bueno, por ahora simplemente terminamos por hoy. Chao, espero verlos pronto en una próxima, aunque no les prometo mucho por mi trabajo de doctorado, pero espero vernos pronto en una próxima ocasión para